Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, bienvenidos, un gusto saludarlos una vez más aquí a la Fundación Orahaim. Mi nombre es Israel López, administrador del Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim, y estamos en una clase más del curso denominado Las Leyes Noágidas, Fundamento y Práctica, impartido por nuestro querido y bien prestigiado Rab Asher Kakwa, quien todos los lunes nos deleita con excelentes enseñanzas de Torah y que hoy no va a ser la excepción. Como saben, la dinámica del grupo, ya saben, hay que mantener las cámaras prendidas y los micrófonos en silencio mientras esté dando la clase. Después vamos a tener parte de poder hacer preguntas y respuestas para poder participar de manera ordenada. Es necesario levantar la mano por medio de la plataforma de Zoom y hacer preguntas de no máximo 1 minuto para poderle dar a participación a todos. Sin más por el momento, les agradezco su asistencia y le dejo la sala completamente a nuestro querido Rab Asher Kakwa. Muchas gracias, Rab. Bienvenido. Hola, hola a todos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, Rab. Buenas noches, Rab. Muy bien, gracias a Buenas Hashem. noches. Hashem. Buenas noches a todos. Bien, Buenas Hashem. Hoy noches, empezamos buenas un tema noches. bastante interesante. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre Gilgulim. La verdad que es un tema complejo y sencillo al mismo tiempo. O sea, vamos a tratar de simplificarlo de una manera entendible. De pronto, en dos o tres clases, vamos a ver si vamos a hablar un poco del tema. Yo sé que algunos han leído libros, hemos mencionado en clase el libro de Rabino Ran Niyar, que es un libro también que destaca por su simplicidad, porque en verdad trata de explicar con un lenguaje bastante sencillo este tema. Sin embargo, vamos a tratar de no solamente hacer una clase teórica. Hasidut aprendemos precisamente a cómo llevar a la práctica cada una de las cosas que aprendemos, inclusive la parashá también. Parashá de la semana siempre leemos, como sabemos, todos los judíos leemos la parashá, pero siempre vemos también las enseñanzas de nuestro Rebbeín, en el caso de nosotros de Chabad, que nos dan perlas que llamamos perlas hasídicas, vamos a decirlo así, perlitas que son como, bueno, ¿cómo aplico yo esto de la parashá en mi vida? ¿Qué aprendo yo de esto que Abraham hizo en esta historia de la parashá? ¿Qué aprendo yo de este reconocimiento de la Torah por parte de Yitro, etcétera? O sea, la idea es que busquemos una aplicación, una manera de llevar a la práctica, a la vida del día a día, cada una de las cosas que aprendemos. Y cuando entramos en estos temas, como Gilgulín, que tiene al mismo tiempo tanto entusiasmo por parte de la gente, y también hay mucha información. A veces nos saturamos de información, pero al final de cuentas no tenemos o no bajamos eso, digamos, a la vida práctica. Porque cuando hablamos de Gilgulín, hablamos, bueno, de todo lo que pasa, que el alma reencarna, historias, muchísimas historias que hay sobre estos temas. Y hablamos de Tikkun también, es una palabra muy asociada a este tema de los Gilgulín. Pero lo que voy a tratar de hacer en esta primera clase es tratar de ver cómo podemos entender primeramente de una manera sencilla este concepto. Vamos a hablar un poquitico de lo que es Tikkun, vamos a ver qué significa esto, más allá del significado literal de la palabra. Y obviamente, ¿qué sacamos entonces nosotros para practicar día a día para mejorarnos de estas enseñanzas? Entonces, con esa idea, vamos a empezar esta sección. Digamos que precisamente el objetivo no es volar, digamos, en conceptos cabalísticos ni estas cosas, sino mirar, como siempre digo, en la vida práctica. Hay un rabino que falleció ya hace algunos años, el rabino David Zuckerberg, de bendita memoria, que él, la verdad, le seguía mucho hace tiempo también, y tiene enseñanzas muy lindas también que brillan por su sencillez, esas enseñanzas. Y una vez le preguntaron sobre el tema de Madonna, que Madonna también estudia Kabbalah. Entonces le preguntaron sobre esto y él dice, si eso le sirve para mejorar su vida, para cambiar su conducta, pues entonces es la verdadera Kabbalah. Entonces ese es el objetivo de los misbot. De hecho, él dice una frase muy bonita que la voy a citar aquí el día de hoy. Él dice que las misbot, y esto incluye, sabemos que todos tenemos preceptos, judíos y no judíos tenemos preceptos, pero él dice, las misbot son la educación del deseo. Me parece una frase tan profunda y tan bonita,
que se va a entender en el transcurso de esta clase. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Misbot? La educación del deseo. ¿Cuál es el objetivo de estudiar estos temas? Precisamente educarnos. ¿Y qué significa educación del deseo? Educarnos nuestra conducta normal, que también, que según la Hasidut es llamada como un alma animal, que precisamente un alma vital, pero que algunas veces quiere comportarse como un animal simplemente satisfaciendo sus deseos básicos. Pero precisamente como seres humanos tenemos una conciencia mayor y tenemos un alma diferente a los animales, porque tenemos la capacidad precisamente de conectarnos y entiéndase conexión, como descubrir, como indagar, estudiar, descubrir a Dios y esa conexión que tiene con nuestra alma. Entonces, más allá de esta alma vital que tienen las personas, las naciones, hay que buscar la manera de educarla, la manera de conducirle, no de reprimirla, precisamente lo que hemos hablado muchas veces. Las emociones, los deseos no son malos, lo que es malo a veces es lo que se desea o hacia dónde se encaminan las emociones. Entonces, eso tiene que ver precisamente con la palabra corrección, pero bueno, de manera introductoria, el objetivo es ese, el objetivo es tratar de llevarlo a la vida práctica, este conocimiento, no es solamente una clase teórica ni esto. El objetivo es llevarlo a la práctica. Ahora, con respecto a la palabra Gilgul, Gilgul viene de una palabra que en el hebreo significa como rodar, como dar vueltas, ciclos, ¿ya? Y tenemos el término Gilgul Neshamot, o sea, como que los ciclos o las vueltas, vamos a decirlo así, del alma. Entonces se entiende que tiene que ver con un proceso en que el alma deja un cuerpo cuando muere y nuevamente nace nuevamente en otro cuerpo, en un bebé. Y de hecho la palabra tinok en hebreo, que significa bebé, tiene las mismas letras de la palabra tikkun. Entonces, tikkun significa reparar, corregir, refinar, también podemos decirlo de alguna forma. Entonces, el objetivo de lo que se llama Gilgul, de lo que tenemos como reencarnación, es un proceso de reparar, entre comillas, o de refinar, pero reparar o qué, o refinar qué. Y es ahí donde la Kabbalah nos enseña que el objetivo es precisamente refinar este mundo material. O podemos empezar hablando por el cuerpo, refinar el cuerpo. ¿Qué significa refinar el cuerpo? ¿Significa embellecerse? No, significa precisamente refinar todas las cualidades asociadas a nuestro cuerpo, como esa vestimenta física que llamamos cuerpo, que tiene órganos y cada órgano también tiene una relación con la misbot, etcétera, etcétera. En otras palabras, es tomar el control. O sea, tomamos una vestimenta, el alma se inviste en un cuerpo con el objetivo no solamente de tener cuerpo, sino que el cuerpo le permite actuar en este mundo de la acción y al mismo tiempo sí actúa de la manera adecuada con los misbot, que como dijo el rabino, son la educación del deseo. Es decir, yo empiezo ahora a educar a esta alma animal que tiene diferentes deseos, incluso a cosas que de pronto no hacen parte de la santidad. Por ejemplo, tenemos preceptos como no robar, no matar, no comer partes de un animal vivo, en el caso de los noajidas. Entonces, puede haber, incluso también judíos también, obviamente, de no comer parte de un animal vivo. Pero puede haber una persona que tenga un deseo hacia ese tipo de cosas. Puede haber una persona que tenga un deseo hacia robar. Para nosotros puede parecer escandaloso, pero puede haber personas que tienen ese tipo de deseos o de cualquier otro tipo de deseos que no son correctos. Pero precisamente cuando entendemos que los misbot, que viene de lo que es una orden que Hashem da al mundo, a las naciones y también a nosotros los judíos, entendemos que hay algo que dice Hashem, esto harán y esto no harán. Por lo tanto, al yo saber que hay algo que no debo hacer, por mucho que lo desee y me reprimo, digamos, encamino ese deseo hacia otras cosas y no hacia lo que está prohibido por Dios, por Hashem, entonces empieza un proceso de tikkun, de refinamiento, de mejoramiento. Podríamos incluso decirlo de manera muy sencilla, que tikkun incluso podríamos resumirlo como cambiar malos hábitos y generar buenos hábitos. Una manera muy práctica de empezar a decirlo.
porque en la medida que uno cambia comportamientos externos, también hay un cambio interno. Eso también lo habla el Rambam en su libro Mishneh Torah. Habla de que hay cosas que la persona empieza a generar, a hacer, perdón, y en la manera que lo vuelve un hábito, eso trae un cambio interno, un cambio en sus midot, en sus cualidades. Entonces, esa es una manera de hablar de tikkun. Cuando hablamos tikkun amidot, corrección de cualidades, pues no tenemos que complicarnos tanto la vida pensando en reencarnaciones o en el alma o quién habría sido en la vida pasada. No, empecemos a enfocarnos. Por eso decía que no vamos a volar tanto en esos conceptos si no es la vida práctica. ¿Cómo es tikkun amidot? Vamos a resumirlo en empezar a generar buenos hábitos y quitar malos hábitos. Y obviamente la columna vertebral de eso también es los misbot, que es lo que Hashem dispuso para nosotros. Y todos tenemos misbot. Ahora, hay una cosa que dice aquí el Tania, del capítulo 37, dice acá que el alma, hay algunas diferencias muy a nivel, digamos, específico en algunos casos, pero de manera general podemos decir que el alma desciende a este mundo, se inviste en un cuerpo material con la intención de convertir este mundo en una morada para Hashem. ¿Ya? Es decir, ¿cómo se logra eso? A través de los actos. En la medida que una persona se refina, en la medida que una persona también incluso podemos llamar en términos psicológicos crecimiento personal, ¿ya? Va causando a la persona cuando hace ese crecimiento personal, entre comillas, con una conciencia divina, va causando un impacto obviamente en este mundo donde predomina mucho también el mal y va causando, va ayudando, vamos a decirlo así, que este mundo se convierta en una morada para el Creador, que ese es el objetivo de la creación. Que este mundo sea una morada para la presencia divina, una morada para el Creador, un lugar donde él pueda, su presencia divina pueda residir. Entonces, un segundo, busco aquí la parte que le digo del capítulo 37. Aquí, dice que el alma desciende, obviamente, de un lugar espiritual, de un lugar donde está de cierta forma un poco más cercana con su creador. Y este descenso a este mundo para investirse en un cuerpo y alma vital es solo con el exclusivo cometido de perfeccionarlos a ellos. O sea, ¿perfeccionar qué? El cuerpo. Para eso el alma desciende a un cuerpo. Para perfeccionar, o sea, no es simplemente como que el cuerpo sea un vehículo para hacer misbot, porque se necesita un cuerpo para llevar a la acción todas las cosas en este mundo y ya, y simplemente se desecha. No, el cuerpo también es importante. Y eso también tiene que ver con lo, obviamente es tan importante que lo hablamos en el tema de la resurrección de los muertos. Y, o sea que el cuerpo en el que el alma entra cuando nace es precisamente un cuerpo donde el alma tiene la obligación de refinar ese cuerpo. ¿Y cómo se refina la materia? Pues estamos hablando de cosas a veces que no son a veces perceptibles al ojo humano. Pero en el momento que la persona cumple misbot, algo cambia en su alma. En el momento que la persona hace teshuvah, algo cambia a nivel espiritual. En el momento que la persona empieza a hacer lo correcto y dejar de lado lo malo, como lo resume el Tania, hacer lo bueno y apartar el mal, hay un cambio en el alma, hay un entre comillas, ascenso, hay un mejoramiento, un crecimiento, un refinamiento, es decir, algo cambió para bien. ¿Ya? A veces el cambio no se ve externamente, a veces. Sin embargo, este tema del alma que se inviste en el cuerpo es tan importante, vamos a decirlo así, que muchas veces se refleja en el rostro de una persona, a veces cosas, malas cualidades, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en el caso de las personas que lastimosamente cogieron el camino de los crímenes y todas estas cosas, el rostro les cambia a esas personas. Las personas que se dedican o que trabajan como delincuentes o matando a otras personas para robarles, sicarios, lo que sea, hay un cambio en esto. Es decir, ¿por qué? Porque el hecho de hacer actos tan terribles como eso también afecta el alma. Y es el tema de los pecados. Los pecados tienen un efecto en el alma, un efecto negativo. De la misma forma que eso a veces es más apreciable que una persona, un criminal, se le ve
en su rostro, digamos, ese mal. Entonces, de la misma forma que una persona hace lo contrario, ya no hace actos criminales, sino que hace actos de misbot, actos que no solamente son lo que llaman los sabios derech eres, o sea, de cómo conducirse en el mundo con respeto, ayudando a la sociedad, todo con una conciencia divina, también eso trae un cambio interno. Ese es un refinamiento interno del alma. Y todo esto a través de qué se puede, a través de un cuerpo. Y el cuerpo también empieza a refinarse. El cuerpo también, o sea, es un ganar-ganar, vamos a decirlo así. El alma también se eleva en sus mundos espirituales y también el cuerpo se refina y este refinamiento va con el objetivo de pensar en resurrección de los muertos. ¿Ya? Por eso el tema de refinar el cuerpo, porque es importante el cuerpo. Y por esa razón, el cuerpo el objetivo del descenso del alma es refinar, como dice aquí el Tania, capítulo 37, solo el alma se inviste en un cuerpo y alma vital. Esta alma vital, también llamada a veces alma animal, como decíamos, por la vitalidad que está ahí presente, es solo con el exclusivo cometido de perfeccionarlos a ellos. ¿Y qué significa perfeccionarlos? Separarlos del mal de las tres clipot impuras. Al observar, en el caso de los judíos, las 365 provisiones que son ramificaciones, y sus ramificaciones para elevar su alma vital, junto con la porción del mundo en general que les pertenece, ligándolos y uniéndolos con la luz de la Ein Sof, o sea, la luz de Hashem, que atrae dentro de ellos a cumplir 248 misbot. O sea, los misbot tienen el poder, por eso Hashem los dio al mundo, los misbot, y como sabemos, decimos, ya ustedes saben que 7 leyes es solamente de manera general, hay muchos detalles, muchas aristas, muchas cosas que se desprenden de 7 leyes, que son muchas, muchas. Por lo tanto, es completamente una vida de refinamiento también aún en el camino de las 7 leyes. Ahora, esto el Rebbe también lo trae en otro libro, que el objetivo de las 7 leyes que Hashem dio al mundo es el refinamiento de las naciones. ¿Refinamiento de qué? Refinamiento precisamente de los cuerpos, o sea, es decir, del cuerpo donde el alma se invistió en este momento, tiene el objetivo de ascender. Ascender, tómenlo como un crecimiento, como un mejoramiento, como que uno pasa los años y ya no es el mismo de hace 5 años, 10 años. Eso es refinamiento. Ya, entiéndanlo así. Es un crecimiento personal, un mejoramiento de uno mismo como persona. Entonces, los 7 misbot tienen ese efecto de refinar a la persona, refinarla también a nivel del cuerpo. Y por ende, también trae un ascenso para el alma. Ese ascenso es a nivel de los mundos espirituales. Ahora se entiende que estamos hablando de Gilgul, precisamente como esas vueltas, como esos ciclos en que el alma nuevamente se despega de un cuerpo, pero no es que el cuerpo simplemente ya no sirve y no importó nada, que se va como a la basura o a la tierra, Shalom. Entonces, el cuerpo es importante. El cuerpo es tan importante que precisamente sin él no pudiéramos empezar, o sin él no pudiéramos caminar en ese proceso de refinamiento. Las almas descienden para precisamente investirse en cuerpo y ahí entonces trabajar. Un segundito. Ok, entonces eso es lo que uno de los objetivos por el que el alma desciende y se inviste en el cuerpo. ¿Ya? Obviamente, así cuando hablamos del pueblo judío que tenemos 365 misbot más provisiones, perdón, más 248 que son misbot de acción, o vamos a decirle que son 613, pero sabemos que hoy día algunas misbot de estas 613 no se están haciendo porque algunas tienen que ver con el templo, con la Keuná, con el sacerdocio, etcétera. Pero también tenemos otras que los sabios han puesto como cercos, que son misbot rabínicas, que también tienen incluso más peso, dice el Tania, que la Torah. ¿Por qué? Porque los sabios tienen la autoridad de Hashem mismo para establecer leyes
que ayuden al cumplimiento de la Torá y alejar a los judíos del pecado. Entonces, de la misma forma que el judío tiene 613 misbot, por decirlo así, y el no judío tiene 7 preceptos, obviamente que aquí hay diferencias de fondo. ¿Ya? Aquí hay unas diferencias de fondo en lo que se entiende como ese refinamiento interno, de refinamiento espiritual o refinamiento del alma. ¿Por qué? Porque si salta a la vista que hay diferencias, una cosa son 7 y otra cosa son 613, que sabemos que cada uno de estos tiene derivaciones, ramificaciones, como dice el Tania. Entonces, a nivel de Tikkunim, a nivel de reparaciones y a nivel de Gilgulim, también hay muchas diferencias en los caminos misteriosos, porque no está revelado para nosotros, que toma el alma para hacer estas reparaciones, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, con el pueblo de Israel, también hay un tema también del Tikkun Olam, de la rectificación del mundo, después del pecado del Adán, también que se generó un descenso, vamos a decirlo así, del mundo. Entonces también hay algunas responsabilidades diferentes con el pueblo de Israel. Y como obviamente hay más responsabilidades, hay más misbot, hay más trabajo, etcétera, etcétera. Aún a nivel de almas, vamos a decirlo así, también hay diferencias, porque por ejemplo, ¿qué pasa con un judío, perdón, con un no judío que se convierte al judaísmo? Que siempre puede hacerlo, no hay ningún problema con eso. Hay mucha gente que se convierte y muchos no judíos y muchos Beininoas que también toman ese camino, lo cual es completamente aceptable, porque Raman lo dice en el libro de Mishneh Torah, dice ahí que si uno judío quiere cumplir la Torah, entonces que se convierte y la cumpla completamente. Entonces ahí se habla, dice el Shulchan Aruch, y lo hemos escuchado muchas veces, el no judío recibe el alma judía, y entonces ahí encontramos que a nivel de almas empieza otro proceso también de tikkun, porque hay un alma que viene a ayudar también, y que dice el Shulchan Aruch, transforma completamente la naturaleza de ese no judío. Ahora se convierte en judío y es igual que todos los demás judíos, dice el Shulchan Aruch, pero también ahora tiene otros misbot, y entonces el proceso de refinamiento, vamos a decirlo así, no es que cambió, sino que continúa. ¿Ya? Es un proceso en el que ahora, ahí vamos a hablar lo que hay un ascenso, vamos a decirlo así, un ascenso del alma. Ahora ya no tiene 7 preceptos, ahora tiene más preceptos, y eso también implica más responsabilidades. Entonces, es como ascensos que experimenta el alma también. Entonces, con respecto a la palabra Gilgul, hay que dejar claro que son ciclos, a veces dicen como que el alma rueda, pero entiéndase como rueda que vuelve a este mundo. Eso es lo que significa Gilgul. El alma vuelve, pero el alma también, por cosas que están más allá de nuestra comprensión, a veces es fraccionada por Hashem en el proceso que él determine correcto para que el alma siga haciendo el tikkun correcto de los cuerpos. ¿Y qué pasa entonces? Así como se vincula el alma con el cuerpo en un proceso que llamamos encarnación o reencarnación, y el objetivo es que el cuerpo y alma avancen en su proceso de crecimiento, pero ¿qué pasa entonces si hay un pecado? ¿Qué pasa si en vez de avanzar se retrocede, vamos a decirlo así, o se causa una mancha por un pecado? Pues ese pecado también afecta al alma vital y también afecta al cuerpo. Ya afecta al cuerpo. La Kabbalah lo llama, el Zohar lo llama como manchas en el alma. O sea, como que ya algo de suciedad se pegó. Cuando esto sucede, esto necesita ser limpiado. Y muchas veces estas manchas son limpiadas a través de sufrimientos. Hashem permite que pasen muchas cosas en la vida de la persona para limpiar estas manchas. O a veces la persona en una próxima venida a este mundo, en un próximo Gilgul, es decir, la próxima vuelta, le toca vivir, o Hashem dirige el mundo de tal manera que le toque vivir situaciones o la misma situación para que pueda reparar ese pecado o quitar esa mancha, vamos a decirle, quitar esa mancha que causó por este pecado. ¿Ya? Esto ocurre a nivel del alma Nefesh Abemit, del alma animal, del alma vital. ¿Entiendes? Animal como
Es que la comparación es buena porque en el sentido de que así como hay un animalito, que el animalito pues hace las cosas por instinto, entonces el animalito no tiene conciencia como nosotros los seres humanos, él hace las cosas por instinto, pareciera tener cierta inteligencia, pero no es inteligencia tal cual, es lo que llama la ciencia instinto, es decir, algo que hacen porque sí, como si estuvieran programados, ¿cierto? Eso hacen los animalitos, instinto. Pero eh, la parte o en el momento que acá hablamos de humanos, ya no somos meramente instintos, no somos solamente instintos, ya hablamos de una conciencia, hablamos de un ségel, de un intelecto, donde precisamente ese ségel tiene que darle conducta o educación a las midot. Y ahora se entiende lo que decía el rabino David Zuckerberg. Decía, los midot es la educación del deseo. Es decir, vamos cambiando un poco esas palabras con el ejemplo que estoy poniendo, las misbot, como quien dice, o la conciencia divina, incluso más allá de las misbot, sino también saber que existe un Dios, es la educación de el instinto, es la educación de ese deseo innato que tenemos, que nuestra alma tiene, y conducirlo precisamente como lo estamos educando, lo estamos conduciendo hacia lo que sabemos que es bueno y no solamente actuamos por el deseo. Hay una cosa que decimos nosotros en el Kiddush de Shabbat, cuando estamos recitando el Kiddush de Shabbat, decimos, y si abstienes tus pies de hacer tus deseos. ¿Qué significa eso? Hoy estaba estudiando eso con mi hija. ¿Qué significa eso? Si abstienes tus pies de hacer deseos, yo le decía a mi hija, ¿será que nos amarramos los pies entonces en Shabbat? ¿Cómo se entiende esto de que si tú abstienes tus pies de hacer tus deseos, ¿cómo lo entiendo? La respuesta es, si yo le doy dirección a mis deseos, ¿ves? Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Es decir, yo quisiera hacer tal cosa hoy, pero resulta que me acuerdo que hoy es Shabbat. En el caso de nosotros tenemos muchas provisiones, cosas que no tenemos que hacer en Shabbat porque así está escrito, son órdenes que tenemos nosotros. Entonces, por mucho que yo desee eso, pero sé con intelecto, con inteligencia que eso no es bueno, entonces estoy haciendo de alguna manera tikkun, estoy educando a mi alma animal. Ya estoy dirigiéndolo hacia lo que es bueno. Estoy dirigiéndolo hacia lo que le va a ayudar a refinar. Eso es tikkun. Eso es tikkun amidot. No actuamos, como decía, como animalitos solamente porque deseamos algo. No. El judío puede querer trabajar, vamos a decir, de pronto un judío que está apenas empezando a guardar Shabbat y de pronto está acostumbrado a trabajar y por la costumbre que tiene, es un judío que hizo Teshuvah, vamos a decirlo así, como que al principio le da difícil acostumbrarse a tener que no utilizar ni televisor ni un aparato electrónico en Shabbat. Va a ser como un principio un poco doloroso, está acostumbrado y ahora le toca abstenerse, está educándose. Eso es libertad. Por eso los misbot son libertad. En cambio, eso que la gente llama por ahí libertad, no es libertad, es ser esclavo del deseo, ser esclavo del instinto. Pero nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en otro nivel. ¿Por qué? Porque hemos despertado la conciencia divina y porque sabemos que Hashem nos dice esto no se hace así, esto hay que hacerlo así, esto no hay que hacerlo shonará, tienes que vestirte de tal manera con recato, no puedes hablar de tal o cual forma, tienes que estudiar precisamente para seguir aprendiendo y mejorarte, porque si no, ¿cómo vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Tienes que estudiar tus misbot. Entonces, eso es educar con inteligencia los instintos, los deseos o nuestra alma animal. Ese es un trabajo que tenemos que hacer en cada Gilgul y eso ayuda a refinar tanto al cuerpo como al alma. En cada reencarnación, por lo tanto, siempre debemos procurar avanzar. Hay momentos, hay luchas, hay retos, pues también eso hay que saberlo llevar. Incluso tenemos que también saber manejar algo que se llama Netzach, una cualidad que también tiene que ver con resiliencia, que lo llama la psicología. Es decir, a veces hay golpes duros en la vida, pero también de esos hay que saberlos, vamos a decirlo así, hay que saber sobrevivir de esos golpes, hay que saber despertarse de una manera sana. Eso es proceso de crecimiento, un proceso de refinamiento. Es el objetivo del Gilgul, es el objetivo. El objetivo es ser mejores, ya, eso significa. Pero no ser mejores solamente porque nos parezca algo muy razonable, sino ser mejores porque Dios lo ordenó. Eso es Tikkun, eso es Gilgul.
Vengo a este mundo y ahora, Baruch Hashem, dice la persona, descubrí que las religiones son falsas y hay 7 leyes que Dios ordenó y que el pueblo de Israel recibió la Torá y que nos puede enseñar también y que esas 7 leyes nos van a ayudar a refinar. Obvio que las naciones tienen sabiduría, obvio que las naciones pueden saber de muchas ciencias y algunas cosas filosóficas que pueden ser correctas, pero precisamente no es solamente intelecto. Entonces vemos el equilibrio que hay entre saber y actuar. Entonces, intelecto, saber, actuar es midot, comportamiento. Hay muchas personas que saben, pero no actúan. He conocido personas que saben mucho de las 7 leyes, pero su vida no va de acuerdo a lo que saben. No va de acuerdo a lo que saben. Y pueden dar clase, saben mucho, pero no lo aplican en su vida. Entonces, el objetivo no es saber. Ahora, también puedo ver personas que de pronto aplican las 7 leyes, no roban, no hacen nada malo, son buenos, son personas ejemplares, pero no creen en Dios o no tienen ningún tipo de conciencia divina. Entonces tampoco es así, porque resulta que el intelecto, y eso está en el libro Cabalá para las Naciones, el intelecto, lo que define la Torá como intelecto, no es exactamente lo que entendemos como intelecto desde el punto de vista científico. Intelecto lo podemos definir como inteligencia. Es la capacidad de aprender muchas cosas, la capacidad de aprender muchas ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Torá define el intelecto como la capacidad de conocer la divinidad, la capacidad de yo conocer a Dios. Eso es intelecto. O sea que el intelecto no es solamente para saber, sí se necesita saber otras cosas, necesita uno saber un oficio, una carrera para poder trabajar, para poder tener una parnasá. Eso es bueno. Pero el verdadero objetivo del intelecto es conocer a Dios, Yediat Hashem, conocer a Dios. Y en la medida que una persona conoce a Dios, entonces como que se empieza a cuestionar y empieza a cambiar actitudes, pensamientos, empieza un trabajo de mejoramiento. Entonces hay una unión entre, una armonía en la palabra, una armonía entre intelecto y midot, es decir, conciencia divina y comportamiento. Ese es el proceso de tikkun, un proceso de mejoramiento, de elevación. Eso es tikkun que va relacionado con Gilgul. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos tenemos la obligación de mejorar, de avanzar, de crecer. Eso es lo que significa, lo que podemos definir como Gilgul. Y el alma también en ese proceso también asciende a través de los olamot, es decir, a través de los mundos superiores, los mundos espirituales, vamos a decirlo así. El alma empieza un proceso de crecimiento, de ascensión. O sea, así como crece una persona como persona, un crecimiento personal que es evidente, ahora es una buena persona, ahora ya no se enoja, ahora ya tiene mejores condiciones en su hogar, etcétera, vive en armonía. Así como hay un crecimiento que es palpable, que es visible, también hay un crecimiento a nivel del alma, un avance a nivel del alma, y por eso este descenso conlleva a un ascenso. El alma desciende con el objetivo también de rectificar el cuerpo, como ya dijimos, o sea, de mejorar el cuerpo, pero también en ese camino también logra méritos y también puede ascender, también puede subir. Y tal vez si esa alma ascendió en su siguiente Gilgul, en su siguiente vuelta, va a venir obviamente para seguir avanzando mucho más de lo que logró en la vida pasada. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de las vueltas, de los Gilgulín, de esto que ya hemos hablado, que llamamos refinamiento o corrección personal. Hay el libro que ya, Baruch Hashem, creo que hoy terminé la parte más gruesa del libro, me refiero a la parte que más, diría yo, como el núcleo del libro. Hoy lo terminé, eso significa que dentro de poco ya lo que viene se termina más rápido, y ese libro está enfocado a eso, al Tikkun Amidot. Ya está enfocado precisamente a que cada persona se empiece en este punto en el que están ustedes a dar un salto más en el proceso de mejoramiento de cualidades. ¿Por qué digo dar un salto más? Porque ya han dado un gran salto de dejar la idolatría y estar hoy día
creyendo en el único Dios verdadero y en 7 leyes y tratando de cumplir esas 7 leyes, ya dieron un gran salto. Ahí la primera gran victoria, el primer gran comienzo. Pero ahora el trabajo nunca en esta vida no termina. O sea, hasta que tengamos 120 años con la ayuda de Hashem, tenemos que esforzarnos siempre por hacer las cosas mejor. Entonces, ese libro de pronto con la ayuda de Hashem va a ayudarle un poquito en ese proceso también de refinamiento personal. Bien. Ahora, en la misma que dijo el Tania aquí también, que cuando la persona empieza a refinar su cuerpo, también ayuda al refinamiento del mundo, no solamente a sí mismo. El judío precisamente hace lo que decíamos, Tikkun Olam. El judío tiene una gran responsabilidad y el judío también, el pueblo judío, me refiero al pueblo como pueblo judío, está ayudando a la rectificación del mundo, al refinamiento del mundo. ¿Cómo lo hace también un Ben Noach? Pues precisamente cuando los Benei Noach extienden esto que saben, no simplemente lo, digamos, aprendieron y se llevaron este conocimiento a la tumba a los 120 años, sino que también lo extienden, educan a sus familias o impactan en sociedades, también están ayudando a la Geulah, también están ayudando a ese refinamiento del mundo, ¿ya? De un mundo que precisamente predomina la oscuridad. Bien. Pregunta aquí Mauricio, ¿puede el alma regresar para subir su nivel, pero también puede volver a retroceder? Sí, el retroceso entiéndase como lo que decía el pecado. Ya, sí, el alma en vez de avanzar, o sea, en vez de mejorar y cada vez hacer menos pecados y cada vez refinarse a sí misma, sino que va hacia atrás, o sea, precisamente no está tomando control él, sino que las emociones, los comportamientos están predominando sobre su intelecto. Entonces, ahí está afectando tanto al cuerpo como al alma y puede pasar eso, sí puede pasar, ¿ya? Pero al final de cuentas algo se avanza, solamente hay casos muy, eso por ejemplo, lo decíamos con el tema del pasú que dice hasta la tercera y cuarta generación, o sea que como que dice hay 4 oportunidades para seguir avanzando, pero si la persona no avanza, sino que cada vez retrocede, entonces Hashem mismo toma su alma y la lleva al Guinón para limpiar de otra forma. Me preguntan que si puedo hablar sobre el Guinón, ya hicimos una clase sobre eso, les recomiendo ver las clases pasadas. Bien, entonces, Misbot, como dice Rabino, educación del deseo. Misbot ayudan a refinar. La Misbot también tiene un aspecto ético, un aspecto de refinamiento personal, que no es solamente no comer parte de un animal vivo, sino también estudiar a nivel de nuestras cualidades, que es lo que estamos hablando. Eso es educar nuestro instinto y darle un objetivo más altruista. Bien, ahora, hay una cosa que yo ya la he mencionado con varias personas, algunos casos cuando estuve en apartado visitando una comunidad no ajida en Colombia, que de hecho son pioneros de esta comunidad en apartado de tener un grupo presencial. Hay muchas comunidades virtuales no ajidas y eso es un gran avance comparado a hace años como estaba el tema. Pero el otro paso que yo creo que deben tomar es el hecho de tener comunidades presenciales. O sea, me refiero a comunidades, lugar donde se reúnan a estudiar, como una casa de estudio, donde se reúnan a estudiar, donde haya proyectos sociales, donde haya proyectos educativos, etcétera. Apartado, hasta donde yo sé, es pionero en este tema porque tienen un lugar físico, hay una gente que se reúne a estudiar, estuve allá dando clase con ellos, les visito frecuentemente y para mí, hasta donde yo sé, no he visto algo así como en otra parte, aquí en Colombia, pues no sé en otra parte. Entonces, allá hablaba sobre este tema. Hay una cosa que yo creo que la traje aquí, me parece, que el Tania, el Ramban habla sobre la Sedaká. ¿Se acuerdan? En la ley de Job Melahim que dice, si un no judío quiere dar Sedaká,
la recibimos de él y le enseñamos cuáles son cómo debe hacerlo. De aquí los sabios discuten sobre el tema de algunas misbot voluntarias que pueden hacer los no judíos, misbot que son judías pero que pueden hacer y que no hay ningún problema, no hay una transgresión al querer hacer ciertas cosas que el pueblo judío hace. Entonces de aquí se aprende que la pueden hacer, no solamente que la pueden hacer, sino que se le enseña cómo hacerla. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de las bendiciones de los alimentos y otras cosas. Entonces, pero el Rambam menciona una misbah específicamente en ese texto, la misma de Sedaká, ¿ya? Entonces, ¿por qué? El Tania aquí trae una cosa muy interesante. Dice, yo creo que ya lo compartí, pero voy a leerlo. Dice, con esto podrá entenderse en qué ensalzaron nuestros sabios en gran medida, perdón, a la virtud de la Sedaká. Dice, declarando la equivalente a todo el resto de las misbot juntas. En todo el Talmud Jerusalén y la Sedaká llamada simplemente la misbah, o sea, como la resaltan como si fuera la única misbah, pues esa era la expresión idiomática habitual para referirse a la Sedaká, la misbah. Dice, porque la Sedaká es el núcleo de todas las misbot y la supera a todas, pues el objetivo de todas las misbot es solo elevar a la propia alma animal. Escuchen, el alma que toma, que se inviste en el cuerpo es lo que el Tania llama alma animal, ¿ya? Entonces, dice que todo el objetivo, que es lo que acabo de decir ahorita, ya hablamos de qué es Gilgul, ya definimos qué es Gilgul. Ahorita estamos hablando de Tikkun, como de refinamiento, de elevación, de mejoramiento, todo con una conciencia divina, no es lo mismo si no se tiene esa conciencia. Esa conciencia divina con la conciencia de Dios, consciente de que hay misbot, conciencia de que debo emular al Creador. Entonces dice, el objetivo de todas las misbot es solo elevar la propia alma animal a Dios. Ese es el objetivo de las misbot. Eso es lo que dijo el rabino David Zuckerberg diciendo, el objetivo de las misbot es educar el deseo. O sea, en otras palabras, elevar lo que está diciendo aquí el Tania, elevar el alma animal a Dios. Eso es educar el deseo. Eso es lo que está diciendo aquí. El objetivo de todas las misbot es elevar el alma animal a Dios, ya que esa alma vital la que las ejecuta, ya que a través del alma animal es que se puede, y el alma animal que está investida en el cuerpo, es que la persona puede hacer misbot. Esa alma animal se inviste en un cuerpo, o sea, alma vital también, que le llaman así, se inviste en un cuerpo y puede hacer misbot. Entonces, por esa razón, ¿por qué pasa así? Porque el alma animal necesita refinarse a través de los actos, y en este caso a través de los misbot. ¿Por qué? Porque es a través de ella que se ejecutan los actos y se inviste en ella para ser absorbida la bendita luz del Ein Sof investida en ellas. Ahora bien, no hallamos ninguna otra misbah en la que el alma vital esté investida al grado que lo está en la misbah de Sedaká. ¿Por qué? Dice, pues todas las misbot, en todas las misbot, está investida en solo una facultad del alma vital. O sea, hay ciertas misbot que están relacionadas con cierta parte del cuerpo, con cierto órgano, vamos a decirlo así, pero la Sedaká está relacionada con todo lo que es el cuerpo y está relacionada con todo lo que son los órganos. ¿Por qué? Porque dice, en el caso de la Sedaká, sin embargo, que la persona da Sedaká, de los productos del esfuerzo de sus manos, de seguro, toda la fuerza de su alma animal, de su alma vital, está investida en el esfuerzo del trabajo o en cualquier otra ocupación a través de la cual ganó ese dinero que ahora distribuye para Sedaká. Eso es ¿qué hizo la persona allí? Invirtió todo su esfuerzo intelectual, mental, artístico, no sé, todo, y también trabajó y también respiraba y también todo lo que es el ser humano estuvo la persona trabajando para conseguir esa parnasá, ese sustento. Por lo tanto, el pago que recibe de su trabajo, sea cual sea el trabajo, es el resultado del esfuerzo o del uso de todo su cuerpo, de toda su alma animal investida en el cuerpo para conseguir ese pago. Porque a través de eso fue que trabajó y pudo hacer todo. Si no tuviera alma vital, pues simplemente sería una persona muerta, pero como tiene alma vital que le vitaliza, el cuerpo
con el cuerpo puede hacer entonces todo lo que le corresponde hacer cuando va a la oficina, cuando va al trabajo, etcétera. ¿Y qué recibe después de eso? Un pago, un salario. Y de ese pago él toma una porción y la da en Sedacá, es decir, tiene su mano hacia otro. Con el acto de Sedacá, que es un acto que de por sí no es una misbah como estamos hablando para el no judío, pero decíamos, el Rambam decía, si el no judío quiere hacer este precepto, lo recibimos y le decimos cómo hacerlo. ¿Por qué el Rambam habla solamente de esta Sedacá? ¿Por qué no dijo otro tipo de precepto? Porque en verdad los no judíos tienen un proceso de refinamiento de esa alma vital, ¿ya? Un proceso también el judío también me refiero, pero hay caminos diferentes. Entonces, tiene que rectificar esa alma animal y como es un gran paso para hacerlo, pues cuando invirtió todo su esfuerzo en ganarse ese dinero y ahora hace un acto de generosidad, de justicia, que le significa la palabra de acá, con otra persona, con alguien necesitado, etcétera, etcétera, es como que se entrega parte de sí mismo cuando se ganó todo este dinero. ¿Se entiende? Entonces, eso que consigue, dice aquí el Tania, capítulo 37, eso eleva a el alma animal y por lo tanto la Sedacá tiene ese gran efecto. ¿Y qué dijimos del objetivo de los Gilgulín? Es refinar esa alma precisamente y este es algo que ayuda mucho también en eso. Ahora, ¿cuánto es Sedacá? No tiene, hasta una moneda puede ser. Alguien me preguntaba, justo en el apartado me preguntó alguien, Rabino, pero yo no gano mucho, lo que me gano me da para, para lo que es mi gasto de mi casa. Y le dije, de hecho, eso es lo primero que tienes que mirar, los gastos y responsabilidades que tienes en tu casa. Y aunque sea una moneda, tengo una cajita en tu casa y todos los días pongo una monedita para hacer de acá, ¿ya? Entonces, sí, aunque sea una moneda, eso cuenta como hacer de acá. Y eso se puede después dar a otra persona que necesite, etcétera. Pero la Sedacá tiene ese efecto de elevación, ese efecto incluso, si podemos decirlo así, de tikkun, de corrección, de refinamiento sobre el alma animal, que precisamente es uno de los objetivos por lo que el alma encarna aquí, reencarna, que es el tema de los Gilgulim. Ahora, ¿por qué hablamos en las historias de una persona que de pronto robó? Hay muchas historias así que cuentan sobre todo historias de Larissa, una persona que robó y de pronto llega en otra vida y paga ese dinero de una forma pues que lo perdió, etcétera, etcétera. O sea, tiene que saldar esas deudas. ¿Por qué pasa eso? Porque precisamente, como dijimos y me preguntaban aquí, cuando hay un acto eh, no bueno, un acto que mancha el alma, entonces en una próxima reencarnación hay que, o si no se pudo en esta propia vida, va a tener que entonces reparar esa mancha que se hizo, ¿ya? Esa mancha que se hizo ahí con el acto pecaminoso. Bien. Bien, ahora segundo, quiero compartirles, hoy compartimos lo que es Gilgul y Tikkun. Después vamos a hablar un poco más, algunas cosas, otros conceptos, otras cosas que nos van a ayudar con este tema de las almas, este tema de los Gilgulim, que nos van a ayudar precisamente a mejorarnos, a llevarlo a nuestro refinamiento personal. Pero quisiera ahorita leerles una historia que la vez pasada no les traje una historia, entonces vamos a ver. Aquí dice el libro de la historia de Larissa, Vida y época de Rabino Isaac Luria, este libro, muy bueno, lo recomiendo. En la página 149 dice, empieza un título que precisamente dice Gilgulim. Gilgulim. Dice, aquí, el conocimiento de los Gilgulim o reencarnación de las almas, Gilgulim Neshamot, es una de las ramas de la Kabbalah. El tribunal celestial da a una persona, después de su muerte, la oportunidad de enmendar los torcidos caminos que tomó cuando estaba viva. Su alma baja a la tierra y nace otra vez en un cuerpo nuevo. Durante su nueva vida, esta alma trata de reparar el daño y corregir las faltas de su vida anterior. El Arisa, otra cosa,
esta alma trata de reparar. Ahora, pero esto no es algo que esté al consciente de nosotros. Esto, Hashem mismo dirige estos procesos poniéndonos en la misma situación exacta para que nosotros podamos reparar. ¿Dónde está la reparación? Cuando tomamos la decisión correcta esta vez y no la decisión equivocada. Ese es el tikkun. No es necesario saber quién era en mi vida pasada, con quién hablo, con qué rabino hablo para ver que me lea el rostro y me diga quién era yo en la vida pasada. Eso no es realmente lo importante. Lo importante aquí es saber, volvemos al punto, si yo cumplo mis votos, estoy haciendo lo correcto. No importa si tengo conciencia o no tengo conciencia de quién era o qué me equivoqué. Si yo hago lo correcto, estoy reparando, punto. Estoy haciendo lo correcto, estoy reparando todo lo que tengo que hacer. El Arisa le explicaba en el versículo, perdón, explicaba el versículo de la Torah que dice, la Torah de Hashem es perfecta, restaura el espíritu. De la manera siguiente, él explicaba este versículo de la siguiente manera. La Torah es en verdad perfecta y completa. Quien la cumpla por completo, llega él mismo a la perfección. Pero si no alcanza la perfección, la Torah hace con un espíritu baja y sea restaurado, es decir, que vuelva al mundo con el fin de poder completar lo que no cumplió en su primera vida. Las almas se reciclan en una nueva vida y adquieren un nuevo cuerpo, en que en ocasiones puede tener una forma extraña, con el objetivo de reparar la imperfección concreta que adquirieron. Los estudiosos de los sabios dicen que la gente que durante su vida pecó de idolatría vuelve a nacer encarnada en un animal, porque los idólatras se comparan a las bestias. Los que cuando estaban vivos no tenían cuidado con lo que comían y consumían taref, nacen de nuevo como perros, porque la Torah dice que la carne taref hay que echársela a los perros. Los que hablan maledicencia o murmuran también toman a veces la forma de un perro en su siguiente gigul, porque tal como los sabios enseñaron, el que habla la Shon merece ser arrojado a los perros. El Arisa solía decir que los sadiquín vuelven a este mundo en forma de pescado y son consumidos en honor al Shabbat, consiguiendo con ello su tikkun. Reveló además que hay almas que reencarnan en el mundo vegetal o en el mineral. Los que pecan con la lengua vuelven en forma de roca, los que hacen pecar a otros judíos, haciéndoles comer alimentos prohibidos, vuelven como hojas de árboles que arrastra el viento. Los cabalistas expertos en este asunto de la reencarnación de las almas han explicado que hay una diferencia entre las almas que vuelven al mundo con forma humana y las que lo hacen como piedras, plantas o animales. Cuando una persona vuelve a nacer, no recuerda nada de su vida anterior, ni se da cuenta de que es un Gilgul, pero si vuelve a la tierra como animal, planta u objeto inanimado, es mucho más consciente de su existencia anterior. A lo largo de toda su segunda vida, sufre enormemente recordando por qué está en la tierra. Espera con ansia el momento en que podrá lograr su realización o perfección de este mundo. El Arizar era un gigante de esta rama de la Kabbalah. No solo era capaz de descubrir el secreto de la vida anterior de una persona o de un objeto, sino también sabía qué hacer para ayudar a las almas extraviadas a alcanzar su perfección, o sea, ser tikkun. ¿Y qué quiere decir todo esto? Lo resumo así. El mundo y todo lo que contiene el mundo es una interfaz para tikkun. ¿Ya? Es decir, las almas, ojo, las almas también, como dije al principio, se pueden fraccionar, se pueden dividir. Una parte del alma, un nefesh, la parte más básica del alma, puede pasar a un animal, etcétera. No es exactamente el concepto de reencarnación que existe en Medio Oriente. No es, por eso es problemático a veces y la gente viene con muchos errores por esos conceptos que escuchó no sé, los tibetanos, no sé, no es exactamente el concepto así. Hay muchas cosas que son erradas. Pero todo lo que existe en este mundo, todo lo que tiene una vitalidad, sirve para tikkun, sirve para hacer reparaciones. ¿Eso quién lo dirige? Hashem. Hashem es el que sabe cómo repartir, ¿qué es lo que acaba de decir? Lo acabamos de leer aquí, cuando Hashem juzga, él determina qué es lo correcto para una alma o una fracción, una chispa de esa alma, dónde tiene que ir para reparar las cosas que tiene que reparar. ¿Ya? Entonces, cada cosa en este mundo sirve, vamos a decirlo así, como recipiente para ayudar a ese tikkun, esa reparación. Y la historia, ya la tengo. Voy a leer una historia. Un segundo.
Creo que de pronto no se me hace tan largo. Ya voy. Una historia que tiene que ver precisamente con cosas, sin entrar en el tema propiamente de que un alma pasa a otro cuerpo y eso sí, sino de lo que decíamos de refinar nuestros actos, que es el ticún que tenemos que hacer cuando venimos a este mundo. El hecho de mejorarnos cada vez y de ser cuidadosos en ese proceso. Así es. La verdad es que me acordé fue ahorita que estaba en la clase, pero suelo buscar el libro. No lo tenía separada la hoja. Un segundo. Aquí, ya lo encontré. Dice aquí, eh, en una ocasión cuando el Arisa llevaba ya algún tiempo viviendo en Cefat, llegó a visitarlo Rab Moshe Galanti para pedirle que examinara su frente. Dígame en qué falta ha incurrido, le suplicó. Quería saber si tenía alguna falta espiritual. Si el Arisa la veía, podía decir a Rab Moshe cómo hacer teshuvah. Rab Itzhak sabía que Rab Moshe era un sadik justo y santo. O sea, tenemos un sadik muy grande hablando con el Ari Kadosh, que era otro sadik, le dice a este sadik, por favor, mira a mi frente y dime si tengo alguna mancha. O sea, si tengo alguna mancha de pecado en algo, le está diciendo. Y entonces dice, el Ari Kadosh le dice, no soy digno de prescribir un ticún para alguien tan grande como usted. O sea, Larisa le respetaba mucho a este sadik. Pero Ramoshe insistió, por favor, considere este asunto como si estuviera cumpliendo el mandamiento bíblico de dar tojaja, de reprender a un judío. ¿Cómo puede usted rechazarme? Todo lo que tiene que hacer es mirarme a la frente y estoy seguro de que todos mis pecados revelarán con claridad, porque usted sabe todo lo que se esconde en el alma de una persona. Dígame en qué he fallado y enséñeme cómo puedo corregirme. Sálveme de la perdición del Geinom, maestro, porque siento que he pecado. De alguna manera el hombre sentía algo, ¿ves? El Arizal no pudo resistirse a sus súplicas porque no hubiera sido lo correcto, así que le contestó, veo una débil mancha, eso es señal del pecado de robo. Ramoshe Galanti estuvo a punto de desmayarse al escucharlo. Empezó a hacer recuento de sus acciones tratando de recordar dónde y cómo había cometido un pecado tan terrible como el robo. Ramoshe era muy rico, tenía un taller de hilado y de tejido, quizás pensó, he pagado a un trabajador menos de lo que le correspondía o no le he pagado a alguien a tiempo. O sea, el hombre era tan sadí que él no ha robado, pero está pensando tal vez robó sin querer, tal vez fue que no le pagó a alguien lo que debía pagarle. El anciano rabino reunió a todos sus empleados y les dijo, mis estimados trabajadores, quiero que cada uno de ustedes piense y trate de recordar si le debo dinero. Si es así, levántense y díganme cuánto les debo porque quiero liquidar mi deuda. Los trabajadores se miraron unos a otros sorprendidos
Ramoshe debía dinero a alguien, pensaron los trabajadores, pero si era el patrón más escrupuloso en sus pagos que podía darse. Siempre pagaba su tiempo, así que todos replicaron, oh no, sus salarios son muy generosos, lo que nos paga es fuente de bendición. Siempre basta para cubrir las necesidades de nuestras familias. Ni siquiera llevamos la cuenta de lo que nos da o si nos paga a tiempo, porque es para nosotros un privilegio y un placer trabajar para usted. Queridos amigos, siguió el rabino con voz suave y suplicante a la vez, quiero que sean especialmente cuidadosos a la hora de contar lo que les doy de salario, porque si debo dinero a alguien, eso se considera gesel, robo, un pecado que no se expía en Yom Kippur y que me acompañaría a la tumba. Tienen que prometerme todos que a partir de ahora llevarán cuidadosamente de lo que les debo. O sea, el hombre era tan sadik que los hombres recibían paga y ni contaban, sabían que el hombre estaba pagando lo justo. Y él les dice, bueno, cuenten, de ahora en adelante cuenten lo que reciben, no sea que me están perjudicando a mí por no contar, de pronto yo me equivoco en algo y en algo estoy pecando. Porque si no lo hacen así, me veré obligado a cerrar el taller por mucho dinero que pierda. En cuanto al pasado, aquí hay un saco lleno de monedas, cualquiera que piense que le debo dinero, que venga y lo diga. Ramoshe puso el saco lleno de monedas en la mesa y la abrió para que fuera más accesible a los trabajadores. Todos ellos se removieron en sus asientos muy incómodos y al ver la angustia de su patrón, a nadie se le ocurrió siquiera tomar dinero del saco abierto. ¿Cómo podríamos tomarlo? Se preguntaban unos a otros. Si no sabemos si nos debe dinero o no. Tenemos, por un lado, el rabino preocupado, pues de pronto si les pagó, no les pagó lo justo, y por el otro lado tenemos los hombres tan justos, los trabajadores decían, pero ¿cómo vamos a tomar dinero si en verdad no sabemos si nos quedó debiendo o no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a cometer el pecado de tomar dinero que no nos pertenece? El virtuoso rabino les sonreía para animarlos. Tomen un puñado de monedas y si tienen miedo de tomar más de lo que les corresponde, les anuncio que perdono de corazón cualquier reclamación por lo que puedan llevarse de más. Tómenlo y que los bendiga. Es un regalo. Pero tampoco eso convenció a los trabajadores. Ninguno de nosotros tiene quejas de usted. Murmuraron, es justo y honrado y lo que es más, muy generoso. E incluso si alguno de nosotros tiene algo que reclamar, se lo perdonamos. Todos quedaron en silencio y entonces de pronto una mujer se separó del grupo donde estaban los trabajadores, se acercó al saco de monedas, buscó 2 céntimos y los tomó, nada más que 2 céntimos. Se volvió para ir a reunirse con el grupo, pero Ramoshe la detuvo. Por favor, tome más, le pidió. No, respondió la anciana firmemente. Esto es solo lo que me debe. Y volvió a su sitio. Viendo que nadie más estaba dispuesto a tomar dinero, Ramoshe se llevó el saco y volvió a Larizal, al que pidió que examinara de nuevo su frente. Rab Itzhak miró a su visitante y dijo, el pecado se ha borrado de su frente, está totalmente nítida. El anciano rabino le explicó a Rab Itzhak exactamente lo que había pasado y le pidió que se lo explicara. El Arizal le dijo, la obrera que tomó los 2 céntimos es una de sus trabajadoras más antiguas, la más hábil en su trabajo. En verdad se merece un sueldo más alto lo que los demás, pero usted siempre le paga el mismo salario que a los otros. Esto se considera un tipo marginal de robo. Pero ahora que ha tomado lo que era debido, su pecado se ha borrado. Discúlpeme un segundito. En Cefat vivían los dos, no solo judíos sefaradíes, había también una comunidad que nací con grandes eruditos que conocían a través de la de mística, etcétera. Bueno, ahí viene otra cosita. Aquí el punto del que yo quiero hablar no es el que me están preguntando en el chat. ¿Cómo saber qué reencarnación y de quién? Pues si tuviéramos a Larizal aquí, Baruch Hashem, habría que visitarlo, ¿no? Si quisiéramos responder esa pregunta. ¿Cómo podemos saber? No, eso no lo podemos saber y como no podemos saber, no perdemos el tiempo en eso. No perdemos el tiempo haciendo esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo interesante aquí es lo que acabo de decir al principio. Los misbot es lo que nos ayudan a refinar. Si yo tengo 7 misbot, tengo que precisamente forzarme en cumplirlos como debe ser y refinarme como persona, como ser humano. Y eso es lo que me interesa a mí. No sé quién haya sido, lo dije, sino simplemente sé lo que tengo que hacer. Eso es más importante. Eso es más importante que saber quién fui o no sé qué, ¿ya? Entonces, eso es más importante. Ahí tiene el micrófono abierto alguien. Israel, por favor, me colabora. Un segundito, conecto se me está cargando el portátil. La estimada Elsie por ahí activó su micrófono, por favor, apáguelo. Gracias. Ok, entonces eso es realmente lo importante. Y aquí vemos un ejemplo, por eso la historia se aplica. No, la historia que traje no es hablar de
de las almas que salieron de aquí y fueron allá, sino de algo que pasó en la vida de una persona y que él está preocupado por esa mancha, porque el Larisa le dijo, porque tenía la fortuna, tenía el mérito de tener a alguien como el Larisa al frente, que le podía consultar, rabino, dígame si he pecado en algo. Y no solamente eso, sino que Larisa le decía, no le decían que había pecado solamente, sino le decía cómo repararlo. Eso hacía Larisa. Entonces el hombre le dijo, el Larisa le dijo, hay una mancha que tiene que ver con robo. El hombre se asustó, porque ¿cómo puede ser un hombre que se cuida tanto en qué robé, en qué momento? Y vemos las implicaciones de ser juiciosos, cuidadosos con todos nuestros actos. Incluso si tenemos trabajadores, tenemos una empresa, pues mucho más. Vemos el hombre cómo era justo con los salarios, ¿ya? Yo una vez trabajé, como ya le he comentado, en Medellín como ingeniero, y una de, mis molestias que a veces lo expresaba al dueño de la empresa era precisamente eso, que a veces hacía esperar porque pagaban en efectivo ahí en ese momento, hacía esperar a los trabajadores para pagarles. Eso no está bien. O sea, yo decía, ya trabajaron, ya parece que estuvieran como pidiendo dinero y es un dinero que se ganaron trabajando, le decía yo a él. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que aprender a comportarnos, ya sea como jefe, ya sea como gerente, como dueño de una empresa, en mi puesto de trabajo, como padre, como hijo, como esposo. Eso es donde tenemos que hacer ticún. Eso es lo que realmente importa. Buscar la manera de estudiar lo que tengo que estudiar para poder ser un mejor ser humano con conciencia divina. Ese es el resumen de la clase. Aquí sacan a ver que si uno se enoja con facilidad, entonces esa es una de las cosas que vinimos a reparar. Sí, exactamente. Hay una de las cosas que cuando algo nos cuesta poderlo hacer es porque precisamente en eso tenemos que trabajar. Así es. Ok, ahí doy la clase terminada por el día de hoy. Perfecto, Rap, muchísimas gracias. No sé si todavía tengamos tiempo para preguntas o las programamos para la siguiente semana. Usted dígame. Vamos a hacer de pronto 2 o 3 preguntitas. Ok, tenemos entonces espacio para 2 o 3 preguntas. Quien tenga alguna pregunta, con gusto puede levantar su mano en Zoom para poderla contestar. Estimada Alicia, adelante. Sí, buenas noches, Raf. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señora Alicia? Baruch Hashem, bien usted. Bien, gracias. Rabino, heredamos cosas de vidas pasadas, las seguimos acarreando. O sea, lo que dije fue que cuando una persona hace un pecado, o sea, un acto que no está bien, se genera como lo que el Zohar llama como una mancha. Entonces, obviamente vamos a hablar como un defecto, como un problema, algo que hay que corregir. Entonces, lo ideal es procurar corregir las cosas en vida. O sea, procurar aprovechar la vida ahorita que somos conscientes de muchas cosas y tratar de reparar. Si de pronto yo fue algo como vemos el caso del hombre, el hombre en este caso no sabía qué hizo, pero buscó la manera de repararlo en el momento. Entonces, preocuparnos de esa manera es lo correcto, preocuparnos por tratar de ser cuidadosos, o sea, andar con precaución. Y segundo, lo que ya se hizo, pues solucionarlo. Saber pedirle perdón a las personas que haya que pedirlo, saber si hice una cuenta mal o me quedé con dinero que no debía. Entonces, tratar de repararlo todo. Tenemos toda la vida para poder hacer todos esos tikkunim, para poder hacer todas esas reparaciones. Pero si una persona por X motivo no alcanzó, pues entonces no es que herede, porque la palabra no es como la más adecuada, pero sí, esa cuenta pasa pendiente a la siguiente vida y en la siguiente vida va a tener la oportunidad nuevamente 120 años con la ayuda de Hashem para poder reparar. Así procede. Gracias, Rabino. Sí. Muchas gracias. Segunda pregunta, estimada Lisette, adelante. Sí. Estimada Lisette. Gracias, buenas Reyes. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, estimado Rabino, una pregunta. Sí. Si alguien, bueno, cometió una falta conmigo, pero para esa persona no quiere, no le interesa disculparse ni nada por el estilo, pero si yo decido, ¿cuenta o no le cuenta? ¿Si usted qué? No escuché la última parte. Si yo decido perdonar esa falta que esa otra persona tuvo conmigo y de la cual esa persona no lo asume como falta, ni va a pedir excusas ni nada, el hecho de que yo lo perdone,
o la perdone, ¿le cuenta a esa persona? Con respecto a la ley del perdón, hay algunas cosas importantes que mirar. Por ejemplo, los sabios establecen, vamos a mirar, para responder esa pregunta, mirar un caso que los sabios traen en el Alajá, de una persona que, digamos, va a pedir perdón y la otra persona no le perdona. Y va por segunda vez y no le perdona. Y va por tercera vez y no le perdona. Entonces, los sabios nos dicen a nosotros que nosotros debemos ser prontos, o sea, rápidos para perdonar. No deberíamos retener el perdón a una persona, a otra persona. Entonces, pero ¿qué pasa si una persona pidió 3 veces perdón a esta persona y este no le quiere perdonar? Dicen los sabios ahí en la ley, esta persona ya cumplió con su obligación. O sea, que el que pidió perdón 3 veces ya cumplió con su obligación. O sea, como quien dice, la cuenta queda pendiente con aquel que no quiso perdonar. Es una cuenta pendiente de quién, de esa persona con Hashem, él se encarga de manejar eso. Entonces, también cuando aprendemos lo que dice ahí de que no debemos no debemos retener el perdón a otra persona, sino procurar hacerlo rápido, decir, no darle tanta vuelta al asunto. La conducta adecuada es precisamente cuando estamos hablando aquí de 2 personas. Por un lado tenemos el que ofendió, él tiene la obligación de pedir perdón, y tenemos el ofendido, él tiene la obligación de perdonar. Pero cuando las cosas siempre que hablamos de una persona, yo puedo tener el control si hablo de mí, pero cuando hablamos de algo que relaciona a otra persona, de cierta forma ya no todo está bajo mi control. Hay otra cosa que depende de la otra persona. Eso es lo que yo también siempre hablo con el tema de parejas. En la pareja no hay culpables ni inocentes, o sea, los dos son responsables. El esposo y la esposa son responsables de lo que pasa. No es aquí que la culpa es toda de mi esposo, no, también hay responsabilidad. Eso es lo que pasa cuando hablamos de 2 personas o más. Entonces, significa que cada persona tiene su obligación, y aunque esa persona no le ha pedido perdón, que es su obligación, esa no es obligación suya. La obligación suya es perdonar. Entonces, usted puede hacer lo que le corresponde de su parte, que es perdonarla, aunque esa persona no se acerca, pero usted, como sabe cómo son estas cosas, usted mire lo que pasaba ahí, el rabino les decía, tomen lo que quieran, que yo se los perdono de una vez. O sea, es como que uno puede, en aras de preocuparse por esa otra persona, no retenerle perdón. Esa es su obligación. La obligación de la otra persona es pedir perdón, pero eso ya depende de la otra persona, y si no lo hace, ese es su problema. Ese es el problema que esa persona tiene, que queda pendiente dentro de las cuentas que Hashem tiene. Porque cuando hablamos de cosas, de ofensas o de problemas entre personas, eso no lo perdona Hashem. Eso Hashem espera que la persona salden las cuentas, vamos a decirlo así, que se pongan, hagan las paces, que se pidan perdón, pero si no lo hacen, esa cuenta queda pendiente allí. Entonces, si nosotros somos los que estamos ofendiendo, tenemos que sí o sí la obligación de ir a pedir perdón. Pero si nosotros somos los ofendidos, tenemos por lo menos la obligación de perdonar, aunque eso no exime a la otra persona de que en verdad se acerque y pida perdón, pero por lo menos yo hago lo que puedo hacer, lo que está en mis manos, y es no cargarle ese problema a la otra persona, o sea, no andar como perjudicándolo. Entonces, aún así, eso no le exime completamente de su responsabilidad, pero por lo menos yo hago lo que puedo, lo que me toca hacer. ¿Ya? Gracias. Sí. Perfecto, Rab, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto estamos ya concluyendo entonces la parte de preguntas. Sí, aquí vamos a terminar. Le estamos dando gracias de nueva cuenta a Hashem por tener aquí al Rab Cacua con nosotros en la sala de la Fundación Orahaim, como siempre, dándonos un excelente shur sobre muchos temas que son importantes para el desarrollo, y principalmente que hacen un lado en este tema que es tan especulativo y tan fantasioso de las reencarnaciones, lo aterriza de una manera práctica para que no vayamos más allá de lo que debemos y no nos perdamos en tantas reencarnaciones que pues en realidad no son necesarias saber más que la que estamos viviendo ahorita. Exacto. Ya tenemos bastante por qué preocuparnos en esta vida. Ya tenemos bastante como para preocupar qué traigo de atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberse unido a la clase de la Fundación. Como saben, esta clase se repite cada lunes a las 8 de la noche, hora México, y vamos a estar compartiendo el enlace del video disponible en el canal de YouTube en los grupos de WhatsApp. A todos les deseo una excelente noche, que tengan un excelente descanso y con ayuda del cielo nos vemos en la próxima clase. Buenas noches a todos, que pasen muy bien. Feliz noche, Chao, gracias, chao. Rab. Buenas noches. Gracias, Israel. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Gracias.